Hola, que el Señor te bendiga. Llegamos hoy a la semana 5 y queremos dar seguimiento a la unidad 2 que habla de las bases históricas de la misión. Seguimos mirando un poquito la historia y ojalá podamos aprender un poquito más con la historia y con lo que fue exitoso y también lo que no se dio tan bien. Creo que puede ser de modelo, de ejemplo para nosotros. Así que en este módulo vamos a ver la historia quizá en 3 seguimientos o como 3 partes. El primer vamos a ver un poco la historia de misiones de la Iglesia Católica Romana, después de la Iglesia Evangélica Protestante y después vamos a mirar de manera específica la historia de misiones, algunas cositas de la Iglesia del Nazareno. Así que hoy estamos dando seguimiento a esta unidad 2. Entonces, cuando pensamos en misiones, hay que entender que la Iglesia Protestante empieza su historia después de 1500. Entonces, cuando pensamos en misiones en el cristianismo, tenemos que mirar la Iglesia Evangélica antes de esta fecha. Entonces queremos mencionar algunas cosas. Primero, que las misiones, hablando un poquito de misiones medievales, entonces los monjes eran los misioneros de la Iglesia Católica. El primer que queremos dar una énfasis se llamaba San Patricio. Entonces él nació alrededor del año 385. Fue un joven que fue capturado por los irlandeses y trabajó como esclavo pastoreando ovejas. Él aprendió el idioma y de ahí se volvió a Dios. Y después de 6 años sirviendo ahí, escapó y regresó a su familia. Pero tuvo un sueño donde Dios le tocaba el corazón para ser misionero con este pueblo. Entonces él regresó a Irlanda como misionero. Después de ser consagrado como sacerdote, fue para Irlanda en el año 433. Empezó a predicar el Evangelio y muchos se hicieron cristianos por su ministerio. Predicó alrededor de 40 años, bautizó a muchos irlandeses, multitudes, y su muerte dejó una comunidad de monjes celtas con una visión misionera. El segundo nombre que queremos destacar se llama Columba, y mientras San Patricio estaba como misionero en Irlanda, este hombre irlandés llamado Columba fue misionero en Escocia. Entonces él vivió unos 100 años después de la muerte de Patricio y estableció el cristianismo en Escocia. Estableció un centro de misiones evangelizadora en la isla de Iona y en la costa oeste de Escocia. Él fue un monje y trabajó también evangelizando tribus escocesas y algunos grupos en el norte de Inglaterra. Otro nombre que queremos destacar en el siglo VII, Wilfrid, un monje de una abadía del oeste de Inglaterra, fue como misionero a evangelizar a los pueblos germánicos. Entonces él tuvo que ir al Vaticano para pedir un permiso y ahí el Papa le dio un nuevo nombre y su nombre fue Bonifacio. Él llevó el cristianismo y construyó muchas iglesias, y una de las características del trabajo misionero de este hombre fue que él construía iglesias donde antes eran sitios paganos. Entonces a lo largo de la historia ese hecho produjo algunos sincretismos religiosos. Más allá un poquito vamos a discutir eso. O sea, eso es una de las características de algunos tipos de evangelización. Ahora quiero mencionar los dominicos y los franciscanos. Entonces fueron órdenes católicas
fundadas en el siglo XII. Los franciscanos por Francisco de Asís, el año 1182-1226. La misión de Francisco deja una lición positiva, mientras que sus hermanos iban en cruzadas matando tanto a judíos como a musulmanes. Él optó por un camino de diálogo con los musulmanes. Interesante, ustedes pueden leer un poco más de la historia de este hombre, que él nace en una familia muy rica y deja todo para servir a los pobres. Otra distinción era eso, o sea, la estrategia de los franciscanos era concentrarse en vivir espiritualmente entre los musulmanes y sin promover disputas y controversias, concentrándose en su testimonio personal. Los dominicos y los franciscanos acompañaron a Cristóbal Colón y los demás colonizadores europeos. Entonces, ahora mirando un poquito la América del Sur, vamos a ver que la participación de esos misioneros en esta época de conquista de las Américas. Entonces, todos reconocemos que cuando llegaron aquí, con la conquista española y portuguesa, cristianizaron con la Biblia en una mano y con la espada en la otra. Parece algo como una controversia o algo que no se puede entender muy bien, pero la historia muestra este lado de este tiempo de evangelización, pero también un tiempo de mucha violencia, un tiempo de esclavitud, un tiempo donde había una asociación entre la iglesia y los intereses económicos y de conquista de la corona, tanto portuguesa como también la corona española. Conocemos, y ahora hay otro lado también, o sea, algunos monjes defendieron a las personas indígenas. Sabemos que en Sudamérica, en la América Latina, muchas universidades fueron fundadas por estos misioneros, también como hospitales, lo que muestra que había una preocupación también por las personas, y también de alguna manera trabajaron positivamente por la cultura. O sea, hay los dos movimientos. Un grupo que estaba muy asociado a los intereses económicos, pero otro grupo que quizá con un buen corazón trataron de ayudar y hacer algo bueno para los países de América Latina. Ahora vamos a hablar un poquito de los jesuitas. Entonces, la Compañía de Jesús es una orden de la Iglesia Católica fundada en 1534 por San Ignacio Loyola, y hace parte de un movimiento de la Iglesia Católica Romana conocido como Contrarreforma. O sea, después de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica tomó una serie de medidas, de actitudes que fueron conocidas como contrarreforma. Y una de esas justamente es la Compañía de Jesús. Hay una característica: los miembros de la Compañía de Jesús eran organizados, rigorosamente entrenados, disciplinados y obedientes al orden jerárquico existente entre ellos. Y un grupo de misioneros destacados salieron de sus filas y trabajaron en los territorios en Asia, África y América. Vamos a destacar Francisco Javier. Era amigo de Loyola, el fundador, también considerado como cofundador de los jesuitas. Empezó a ser misionero a los 35 años. Murió con solo 46 años. Entonces, por 11 años, él sirvió como misionero y recorrió la India, que es un país inmenso, Japón y varios otros países también. Él atendía enfermos, realizó millares de bautismos. Conta la historia que hubo días en que bautizó a 10,000 personas. Ahora, ojo en un detalle. Nosotros podemos mirar que aquí la estrategia no involucraba el discipulado.
o sea, era una cristianización, que uno decía, yo acepto, ahora soy cristiano, y se bautizaba y ahí ya estaba, ya eran considerados cristianos. Entonces, una vez más, llamamos la atención para el problema del sincretismo, o sea, aquellos pueblos indígenas, pueblos originarios, agregaban toda su tradición, toda su espiritualidad, como que incorporaban también a la nueva religión. No sé si podemos decir que eso era una conversión, quizá era una filiación, pero mantenían con sus costumbres, mantenían con sus creencias. Ahora, hablando de un otro jesuita, Mateo Hitch, usaba una estrategia diferente. Él entró en la China como una persona experta en relojes y se hizo amigo de las personas de la corte, trabajó de una forma paulatina, ganando el respeto de ellos. Cuando murió, dejó un grupo pequeño de convertidos, todos de la alta clase china. Los chinos invitaron otros jesuitas y dentro de 100 años había cientos de miles de cristianos chinos. Interesante ver que no había una única estrategia. Entonces podemos evaluar y ojalá nuestro deseo es que usted pueda empezar a reflexionar en las estrategias misioneras y cuáles las ventajas, desventajas de cada una y mirar lo que pasó en la historia también y que podemos tomar eso y pensar en el evangelismo que hacemos hoy y en las misiones que hacemos hoy. Vamos a hablar un poquito de la estrategia de los jesuitas. Ellos fueron criticados después, tanto por España como por Portugal, por razones políticas, porque ellos adoptaron vivir con la gente, aprender su idioma y crear como misiones donde los guaraníes en especial podrían defenderse de la crueldad de los que buscaban esclavizarlos. Fue una época, si pensamos en este flujo de misioneros católicos a las Américas, imagina que eso fue un ejército de 20.000 misioneros, 20.000 hombres. Estamos hablando de muchos años atrás que tomaron la decisión de venir para traer el cristianismo. El tema es hasta qué punto la asociación con los intereses económicos cambió el propósito, hasta qué punto eso generó un fruto. Yo voy a dar un testimonio personal. Hicimos un viaje a una comunidad indígena y ahí había un líder que tenía como una preocupación porque decía que los misioneros venían pero siempre tenían un interés económico. ¿Qué querían ellos? Y eso viene de sus ancestros, y eso tanto pasó con españoles, también con portugueses en Brasil, donde los misioneros venían, como que hacían el contacto, doctrinaban a la gente, pero después el interés ya era económico y sacar las riquezas de aquel local. Eso pasó en la historia y tenemos que pensar cuál es la misión y cuál es el concepto que tenemos de misiones hoy. Quiero terminar esta parte que estamos mencionando la Iglesia Católica Romana para decir que desde el año 2007 la Iglesia Católica está trabajando el concepto de misión continental. ¿Qué es esto? Esto incluye un programa de renovación y reevangelización de la América del Sur y también Caribe. Ellos están invitando obreros que son clérigos, laicos, ancianos, jóvenes, hombres y mujeres, a buscar los católicos que no van más a la iglesia, que están lejos. Entonces ellos están hablando de un nuevo Pentecostés en Sudamérica. Están trabajando. Lo que me llamó la atención cuando estaba estudiando y leyendo los textos de ellos, es que ellos dan una énfasis a volver a la iglesia. Cuando nosotros como iglesia evangélica vemos un movimiento de muchos cristianos evangélicos no yendo más a la iglesia y diciendo que ir a la iglesia no es tan importante. Me llama la atención eso. También cómo ellos están involucrando jóvenes, mujeres, los laicos en el trabajo. Y nosotros vemos muchas iglesias dando énfasis al
al líder espiritual, a hacer la distinción del apóstol, y creando otros títulos y asignaciones, como que produciendo un alejamiento del clero o del sacerdote del pueblo. Y yo creo que la clave es, si miramos la historia de nosotros como protestantes, es que todos nosotros estemos involucrados. Tenemos llamados distintos, pero todos nosotros somos llamados a servir al Señor. El pastor no es el único que tiene que evangelizar, toda la iglesia, porque el evangelismo es el testimonio personal. Quería hacer este comentario mirando un poquito lo que pasa hoy en la Iglesia Católica. Ahora vamos a entrar en una segunda parte donde vamos a mirar las misiones protestantes.